Buen día, Gustavo. Buen día, Ronnie. Ahora te mando el temario. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Sergio está llegando, está en el portón, lo estoy viendo. Así que enseguida se va a sumar a la charla. Buen día, ¿cómo andás, Gustavo? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, con todo lo que estaba ocurriendo en la agenda, sobre todo con el escándalo que ocurre desde hace ya un tiempito con respecto al despelote de capital humano que ocurrió hace un par de semanas cuando el Destape, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El Destape realizó un pedido de información pública al Ministerio de Capital Humano para saber qué pasaba con la comida, ¿no? Y ahí, bueno, el Ministerio de Capital Humano informó todo lo que había, y había comida que se estaba por vencer. Bueno, esa es un poco la secuencia de lo que ocurrió, y a partir de eso empezaron a conocerse otros escándalos detrás de uno de los ministerios que para Javier Milei iba a tener la billetera abierta. No, iba a tener la billetera abierta, eso es lo que dijo, va a ser el ministerio más importante. Pero vamos a arrancar con un temita. Los memoriosos recordarán el escándalo que se hizo durante un tiempo para horadar la figura de la presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de 2013, 2014, sí. Que era sobre la duda respecto al título de abogada de Cristina Kirchner. Titulares. Sí. Horas de radio y televisión. Sí. Había un abogado constitucionalista que gritaba frente a un micrófono: yo quiero que me muestre el título. Bueno, sin embargo, con Milei no pasa lo mismo. Con Milei no pasa lo mismo. Javier Milei se presenta públicamente como doctor y no tiene doctorado. Aclaremos. La Constitución Nacional no exige ningún título para el cargo de presidente, salvo que haya tenido a lo mejor el secundario, pero no un título universitario. Sin embargo, con Milei no pasa lo mismo que pasaba con Cristina. Todo el mundo le dice doctor. Y lo único que tiene parecido a un doctorado es un doctorado honoris causa, es decir, un reconocimiento que le dan algunas instituciones, a algunos personajes por su trayectoria, pero no significa que eso sea un doctorado que lleva 2 o 3 años de estudio. Y esto es un papelito que le dio la Escuela de Economía y Administración de Empresa, ESADE, que es una institución, un terciario no universitario, que recién ahora creo que va a tener la aprobación de tener materias de grado, pero que se lo dieron y que lo dirige Alberto Venegas Lynch, que es uno de los libertarios más conocidos o más de clase, de casta, que tiene el Partido Libertario. Berti. Así que bueno, ¿cómo? Berti. Uno de los Berti, porque son como 1000 Berti, todos se llaman Alberto, no sé cómo se reconocen entre ellos. Pero va el Berti 1, Berti 2, Berti 3, parece como que quisieran fundar una dinastía bien de casta, ¿no? Sí. Pero bueno, partamos de esa base, que hay un reconocimiento a Javier Milei con respecto a la titulación y que no la tiene. Pero también está aparte, lo de la Universidad de Belgrano, sí. La universidad esa, o la casa de estudio esa, tiene 2 aulas y un salón. Exactamente. O sea, lleno de infraestructura, digo, es una casita, es una casa con dos habitaciones y una sala. Sí, y aparte que a ver, el título de doctor honoris causa lo ha recibido Estela de Carlotto, Rafael Nadal, hay personajes que reciben esos títulos por todo el mundo, que se suelen dar se lo dieron acá de la Universidad Nacional de Rosario, se lo dio a Evo Morales cuando estuvo acá dando una charla. Maradona, si no me equivoco, tuvo un honoris causa de Oxford. Sí, Eve de Bonafini también, digamos, pero eso no te da el título de doctor. Pero este chanta, nadie le cuestiona esa. Está bien, es lo menos importante, pero da la pauta
de que es un embustero, de que es un estafador, por lo menos en eso. Bueno, en el medio de todo este escándalo de la distribución de alimentos, recordemos que en su momento, cuando era ministro del Interior, Guillermo Franco, que ahora va a ser jefe de gabinete, se presentó en el Congreso para dar un informe, reconoció públicamente cuando fue el tornado en Bahía Blanca. Recuerdan eso, apenas asumió Milei hubo un tornado en Bahía Blanca, hubo una cantidad de muertos que tenía, eran 5 o 6 muertos que había aparecido, y que Milei fue hasta allá vestido con traje de fajín y dijo, bueno, arréglense con sus propios recursos. Ni una frazada le mandó. ¿Cómo? Ni una frazada le mandó. No, el único que ayudó fue Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y sí. Y en ese momento Guillermo Franco dijo, no, pero no tenemos alimentos para repartir, el Ministerio de Capital Humano no tiene alimentos para repartir, y a raíz de la investigación y denuncia, que ahora vamos, aparecieron galpones con 5 millones de toneladas de alimentos que estaban a punto de vencerse, que habían sido comprados por la gestión anterior y que ellos no habían repartido, o porque desconocían que eso estaba ahí. Después se vio que sí, sabían que estaba, pero que Guillermo Franco negó en su momento. Guillermo Franco dijo, no hay. Cuando se descubrió esto dijeron, no, bueno, pero esto es para emergencias. Pero en ninguna de las 2 emergencias que ocurrieron, lo de Bahía Blanca y después las inundaciones en Corrientes... No, y en Entre Ríos tampoco. ¿Cómo? En Entre Ríos también hubo una inundación y tampoco le dieron nada. A pesar de los pedidos, a pesar de los pedidos. Sí. Bueno, ese es el escándalo. Pero además, no compraron alimentos en estos tiempos. Después Adorni, que es la verdad que un personaje que ya pobre no sabe qué decir, pero cuando surgió el escándalo de los alimentos ahí acumulados que no se repartían, dijo que bueno, que esto estaba en dudas porque era una cuestión del gobierno anterior, que hay una transabilidad, que no se sabe si es de corrupción, que qué sé yo, qué sé cuánto, pero por eso no los repartían. Después que muchos de los comedores eran truchos, pero a los que no eran truchos tampoco le mandaron. El asunto es que se está convirtiendo, o han convertido el Ministerio de Capital Humano en una especie de Ministerio de Justicia, donde Sandra Petovelo se enorgullece de no enviar comida, porque estaban gerenciando la pobreza, organizaciones que se quedaban contagiadas, qué sé yo, qué sé cuánto. Honestismo. Sin embargo, sí le dio hizo un acuerdo con Cáritas, con las iglesias evangélicas, después vamos a ver a quién mete ahora en el medio. Pero mientras tanto, en el primer trimestre de este año, la pobreza trepó, de acuerdo al informe de Deuda Social Argentina, al 55% en el primer trimestre del año, cuando el año pasado, en el mismo trimestre, era del 44,7%. Es decir, que subió casi 11 puntos. Y toda la oposición ponía el grito en el cielo. Claro, lo otro era un escándalo, ¿no? Lo del año pasado, tener 44,7% de pobreza en un país como el nuestro, realmente es un escándalo. Sí. Pero este tipo lo llevó al 11% más. Por lo tanto... Y la indigencia pasó, escuchame este dato, y la indigencia pasó de 9.6 a 17.5. Exactamente, se duplicó prácticamente la indigencia. Y por supuesto, a esto se agrega la eliminación de la ley de alquileres, que hace que la población que tiene que vivir en las calles está en crecimiento, porque no tiene un lugar donde vivir. Bueno, a todo esto, Milei con Sandra Petovelo tiene como una especie de encanto, es su ayudante terapéutica. Supuestamente pernocta varias veces a la semana en la Quinta de Olivos, algo que no debería ocurrir, porque la Quinta de Olivos es solamente para el presidente y su familia. Pero bueno, Javier Milei empezó la campaña "hay que seguir bancando a Sandra", ¿no? Recordemos que Sandra Petovelo en su momento, y esto lo recordamos el viernes, pero siempre es bueno recordar, que Sandra Petovelo se emocionó hasta las lágrimas
por haber suspendido la entrega de medicamentos oncológicos a personas que estaban detectadas con enfermedad y que por el precio de esos medicamentos no lo podían asumir personalmente, y que el Ministerio de Desarrollo aportaba esos medicamentos. Sandra Petovelo dejó de suministrar esos medicamentos y se murieron 50 personas o más. Y ella se emocionó por esa acción que era terminar con la corrupción. Bien, Javier Milei, en esta pretensión de seguir dignificando el papel de Sandra Petovelo, organiza una campaña con todos los miembros del gabinete, con todos los funcionarios, para defender a Sandra, y cada uno tuiteó su boludez: aguante Sandra, Sandra es la mejor, ojalá hubiera muchas Sandras, bueno. Y lo más interesante es que Milei tuiteó: detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de kioscos de corrupción. Cuando viene uno honesto a terminar con la corrupción y así que la ayuda llegue sin intermediario, los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo un kiosco. Un kiosco. Bien, a partir del escándalo de los alimentos, empezaron a surgir los kioscos que se armaron debajo del ministerio o dentro del ministerio de Sandra Petovelo. Uno de ellos, el más conocido, es de La Torre y Fernández, con respecto a la compra de alimentos por parte de la OEI, es decir, la Organización de Estados Iberoamericanos, que es una ONG, no tiene nada que ver con la OEA ni con ningún organismo internacional oficial, sino que esto es una ONG privada que surge de España, en donde tercerizaban la compra de alimentos mucho más caro que lo podría comprar el Estado directamente con las empresas. Es decir, claro, ellos que protestan tanto contra los intermediarios que reparten la comida, ellos eligieron un intermediario para la compra de alimentos. Pero eso no es nada. Aparte, bueno, la OEI también... La OEI también era requerido en los tiempos del gobierno de Alberto Fernández, pero la compra de alimentos que hizo Sandra Petovelo salió un 462% más cara que las adjudicaciones del año pasado. Tampoco hubo una explicación sobre por qué se eligió a la OIE para elegir la compra de aceite y lentejas cuando se podría gestionar directamente. Pero dentro de esta maniobra con la Organización de Estados Iberoamericanos aparece una serie de facturas truchas que servían para alimentar la caja del Ministerio de Capital Humano. 18 personas que formaban parte de un equipo de rugby del Colegio La Salle eran las que prestaban sus facturas para que Federico Fernández, que era el director administrativo del área, presentara ante la OIE para obtener guita en negro. Guita por debajo de la mesa para sobresueldos y contrataciones no oficiales, para alimentar ñoquis. Bueno, esto es una causa que fue denunciada la semana pasada por el periodista Mauro Federico, que se descubrió que era para sobresueldos y para sacar una diferencia cambiaria en dólares, o sea, hacer caja para repartir entre ellos en negro. A ver, la denuncia que había iniciado todo esto era que las organizaciones sociales eran los gerentes de la pobreza y cambian de gerentes para ser especuladores de la pobreza. Timberos. Terrible. ¿Cómo? Y timberos, porque había un dinero que le sacaban para hacer inversiones después en la bolsa. Claro, por supuesto. Y ahora viene lo peor. Digamos, si hay algo peor que puede pasar con la compra de alimentos, es la aparición de Federico Sturzenegger, que es un asesor presidencial y un futuro ministro, todavía no es funcionario, pero presentó un sistema, porque aparte, además, hay dentro de todas las mentiras que se dijeron, estaba esta cuestión de que esos alimentos estaban en situación de emergencia para catástrofes y cosas así. Sí. Cosa que, a ver, los alimentos, no existen los alimentos no perecederos, por lo tanto,
si hay reparto de alimentos para comedores comunitarios. Y otra cosa que tampoco se está discutiendo demasiado y que hoy se va a evidenciar con una protesta de los docentes, es que tampoco llegan alimentos ni partidas presupuestarias para los comedores que funcionan en colegios. Es decir, que han decidido no repartir alimentos. Pero lo peor de todo esto es que Federico Sturzenegger, de un prontuario frondoso y mucha impunidad en los tribunales argentinos, que fue el famoso del blindaje, el megacanje, y partícipe del endeudamiento monstruoso durante el gobierno de Macri, perdonado siempre, reaparece puro y angelical a, primero elaborar o ser el compilador para el decreto de necesidad de urgencia, que todavía los diputados se niegan a tratar, y de la ley bases. Encima viene a presentar un proyecto que es una especie de seguro para alimentos en situación de catástrofe. ¿Qué significa esto? Se le da a un grupo de empresas una determinada cantidad de plata durante un tiempo infinito para que, en el caso de que haya alguna emergencia climática, estas empresas provean alimentos para paliar la catástrofe. Esa guita, en manos de las empresas del sector privado, durante el tiempo que llegue la catástrofe, la van a laburar en el banco. Evidentemente, Sturzenegger no es un alma noble, es una Sturzegarca, y por lo tanto le están dando pie a Federico Sturzenegger, que debería ser declarada persona no grata por el Congreso, ya que la justicia lo perdonó, debería ser, pero declarado persona no grata en todos los congresos del país, en todas las legislaturas provinciales. Y encima no, le dan la posibilidad de que el tipo siga haciendo guita en detrimento de nuestro patrimonio, de nuestro futuro. Bueno, ¿qué dijo Sturzenegger con respecto a este ingenioso plan? En vez de, es como si que el Estado compre mercadería para situaciones de catástrofe, es como si yo comprara los repuestos de mi auto por las dudas que tengo un accidente. Y es un argumento ridículo, estúpido, porque con el seguro de un auto yo no solamente tengo los repuestos, sino el trabajo técnico. Con los alimentos es distinto. Es un ejemplo para idiotas, elaborado por un chanta. Bueno, todo esto es lo que ha pasado a lo largo de esta semana, que se ha revelado con respecto a los alimentos. Pero hay otra cosa más grave todavía. Ya habíamos dicho que Sandra Petovel había hecho convenio con Cáritas y con las iglesias evangélicas para repartir la comida. Y ahora no se le ocurrió mejor idea que hacer un convenio con la Fundación CONIN, que es una organización sin fines de lucro, que copia el modelo de Chile, que está dedicada a pelear contra la desnutrición infantil. El fundador de CONIN Argentina es el doctor Abel Pascual Albino, para quien alimentar niños desnutridos es su hobby preferido. Ese es su compromiso. Y además, recuerden que cuando se estaba discutiendo la ley de interrupción involuntaria del embarazo y de la ley de educación sexual integral, el tipo fue al Congreso a dar realmente una especie de catálogo moral, que es el que lo sostiene, que decía, entre una de las cosas, las mujeres deben esforzarse por ofrecer al hombre su virginidad, tanto física como moral. Wow. No sé de qué siglo proviene este tipo, pero bueno. Y con respecto a la ley de interrupción involuntaria del embarazo y del ESI, él decía que el preservativo no funciona porque no solamente permite el 35% de embarazos no deseados, obviamente en contra de toda la comunidad científica, y además que tampoco previene el VIH porque
el VIH, ese virus, puede atravesar hasta la porcelana. Sí. A ese tipo científico, extemporáneo, le va a dar el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo, le va a dar alimentos para que reparta en muchas provincias del país. Pero a todo esto, una de las referentes de esta organización CONIN dijo, la verdad que nosotros no tenemos la menor idea de cómo hacer esto. Nuestra organización toma, apadrina a 20 o 30 chicos de cada región y los alimenta. No tenemos la infraestructura para hacer un reparto de alimentos masivo ni organizar comedores comunitarios. Es decir, que le están dando alimentos a una organización que no sabe qué hacer con ellos. Es realmente escandaloso, y más escandaloso aún, que el presidente Javier Milei salga a bancar a Sandra Petovelo, que no tiene la menor idea de lo que está haciendo con ese ministerio. Con una inhabilidad absoluta y con un descompromiso total. Sacan intermediarios, que son las organizaciones sociales, los colegios, las iglesias en Opción por los Pobres, y se la dan a una organización que no tiene idea qué hacer. Y además, a algunas provincias, aquellas que votaron o que se muestran favorables a la ley base, también les aportaron ciertas partidas alimentarias. De cualquier manera, no en la necesidad que en este momento tiene la situación de pobreza y la necesidad de alimentos en todo el país. Así que bueno, está el escándalo en ciernes, y en el medio de todo esto, surge una sospecha gigantesca. Surge una sospecha gigantesca que no es tampoco tan investigativa, sino simplemente por lo que vemos, es que el presidente, que ha hecho una cantidad de viajes enormes y que cada vez que habla públicamente demuestra un desconocimiento total de lo que está pasando, la duda es ¿quién está gobernando? Ya hace un par de semanas había salido la cuestión de que no asistía el presidente a las reuniones de gabinete, claro, o iba a muy pocas, prácticamente no iba a la Casa Rosada, sino que se quedaba en Olivos, se va mucho tiempo de viaje, no hay agenda oficial, desde que asumió Milei solamente se registraron 12 audiencias, que es el 10% de la cantidad de audiencias que tuvo Mauricio Macri o Alberto Fernández a esta altura de su mandato, y que en realidad los que manejan el gobierno son Karina Milei, cuando no está de viaje con el hermano, y Santiago Caputo. Es decir, que el gobierno está en manos de dos personas que no fueron elegidas por el voto popular, sino que fueron introducidas a dedo. Karina Milei, que es la secretaria general de la presidencia, y Santiago Caputo, que no tiene cargo, es un asesor. Y sin embargo, en estos días apareció con un distintivo en el pecho, que era el que aparece en la serie Game of Thrones, Juego de Tronos, que es el símbolo de la mano de rey. Es decir, lo que sería un primer ministro del rey en esa ficción armada, tanto en la serie como en las novelas, y él toma un elemento de ficción para mostrar su poder y su incidencia en el gobierno argentino. Es un broche. Así que estamos en esta situación. El broche de gobierno absoluto. Sí. El broche de oro, digo. Claro, es el broche de oro de este desgobierno, de este gobierno de improvisados que venían de la no política, que venían a cambiar todo, que venían a refundar el país, y lo están refundiendo más que fundando. Sí. Porque son más que los tres chiflados. No. Ahí llegó Sergio, está Sergio, te va a saludar.
Sí, pero además de todo esto, estamos con lo de Sturzenegger, pero también hay otro personaje impresentable que está como ministro, que es Luis Caputo. No, estamos gobernados por gente que no debería estar. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Gus. Hola. Se nos fue Gustavo, se asustó, dijo, ¿quién es esta persona? No la conozco. No me digas que perdimos la comunicación. Bueno, qué pena, che. A ver, ¿qué pasó? Hola, Gus. Qué macana, che. Tengo ganas de saludarlo. No, yo estoy acá. Ahí te escuché. A ver, pará. Claro, yo estoy. Ahí está. No, vos perdiste la audición. Sí. No, que a todo esto, Luis Caputo sigue haciendo de las suyas, porque a través de los manejos con el Tesoro Nacional y con el Banco Central, está endeudando al país en dólares. Siguen endeudando al país. En la oscuridad de su ministerio, en la oscuridad de sus personajes, el tipo sigue haciendo de las suyas. Y vuelvo a decir el enojo del viernes, que nadie, absolutamente nadie, sale a presentar a Luis Caputo y a Sturzenegger, Sturzegarca, como impresentables y como personas no gratas, ni aptas para la función pública, por más que la justicia los haya perdonado. Y una cosita con respecto a los alimentos, y acá meteríamos a un personaje también tan siniestro como los que estuvimos hablando. Margarita Barrientos salió a decir con respecto a esto del reparto de alimentos del Ministerio de Capital Humano, dice, ¿por qué no le dan los alimentos a Macri para que se encargue de repartir? ¡Ah, Macri! Otro impune, otro tránsfuga, otro corrupto con todas las letras. Y ahí volvemos a lo de la distinta vara, porque la mayoría del público cautivo de los grandes medios de comunicación y de las redes te va a decir que Cristina es la chorra. Los kirchneristas son los chorros. Pero de Macri, de Caputo, de Sturzenegger, no dicen nada, menos aún de los grandes empresarios. Dios mío. Entonces, acá la distinta vara nos está afectando un montón. Así es. Gus, llegué para el cierre nomás, pero bueno. Te mando un fuerte abrazo, bueno, Gustavo. Pero la verdad, Sergio, fui muy bien atendido por Ronnie. Por supuesto. Muy bien atendido por Ronnie, al que le agradezco haberme dado pie para hacer la columna. Un genio. Y tirarme algunas puntas. Dale. Gustavo, bueno, gracias como siempre. Nos vemos el viernes, vamos a ver cómo avanza todo esto. El juez Casanelo está pidiendo los informes con respecto a eso. Parece que hay una diferencia entre lo que la ministra de Capital Humano informó sobre la cantidad de alimentos que había con respecto a lo que realmente hay. Es decir, que hay algunas truchadas también dentro de eso, mientras Javier Milei sigue defendiendo el honor, la transparencia y denunciando a los demás como corruptos, cuando en realidad la corrupción la tiene muy bien adentro. Dale. Gustavo, gracias, bueno, como siempre. Fuerte abrazo para vos. Nos vemos el viernes. Dale. Abrazotes. Abrazo. Chau, chau. Gustavo Rosa, nuestro amigo y, bueno, periodista, licenciado en letras, docente universitario, desde Rosario, compartiendo con nosotros la columna de Panorama Político que la arrancó Ronnie, porque el señor, ¿dónde andaba el señor? No sé dónde andaba.